El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y que no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Es palabra del Señor. Escucha, Israel. Repiten las lecturas. Escucha, Israel. El Señor es Dios. Él es el único Señor. Y vino el profeta a la Argentina y empezó a decir, viendo que había muchos que no iban a misa y no se acordaban de Dios, y dijo: escuchá, Buenos Aires, hay un Dios que te está esperando, hay un único Señor al que obedecer y al que no hay que ignorar, hay un único Dios y te conviene hacerle caso. Escuchá, le dijo a esos porteños que no se acuerdan de Dios porque están tan ocupados con el trabajo todo el tiempo, o no viven más que para ir a la cancha el domingo y entonces no van a misa, o solo piensan en esa morocha que lo tiene mal, y entonces se olvidan de Dios. Escuchá, repite el profeta a ese vago que se droga por ahí. Escuchá que hay un Dios, le dice a esa artista que ya va por el 5º concubinato. Le dice a ese que abusa de los chicos o los mata haciendo abortos: escuchá y no ofendas a un Dios tan grande. Escuchá, Buenos Aires. Y ustedes que con su supuesta justicia tiran encerrados a los inocentes, o que con sus leyes y gobiernos convierten la ciudad en un burdel, y que en vez de promover la virtud de los ciudadanos como corresponde a la autoridad, los corrompen ya desde chicos en la escuela. Escuchen, hay un Dios. Ustedes que se sienten como si fueran dioses porque son poderosos con su oro mal habido, y creyéndose dioses, cada 2 por 3 tienen que salir corriendo al dentista o al cardiólogo como para acordarse de su verdadera fragilidad. Escuchá, insiste el profeta, pero hay muchos que siguen ignorándolo y no quieren escuchar que hay un Dios al que hay que rendir cuentas algún día y que no hay que ofenderlo porque las consecuencias pueden ser graves y pueden ser largas. Y encima al profeta le dijeron: pero ¿qué va a haber un Dios si yo no lo veo en ninguna parte, yo no lo escucho? Y el profeta insiste: escuchalo. Cuando te asomes a las profundidades del océano, o cuando mires siendo una nadita la tremenda montaña, alguien la hizo. O cuando pienses en la inmensidad de los sistemas solares que parecen infinitos, pero son nada al lado del que lo hizo, del que nos hizo y nos habla desde la creación, y nos habla desde la Biblia, y nos habla a través de la voz de su iglesia, y nos habla a través de la voz de la conciencia, que ya desde chico nos dice: hey, escuchá que por ahí te estás desviando del camino. Todas esas voces te están diciendo que escuches a Dios, la creación, la Biblia, la iglesia, la conciencia, y también te dicen que ese Dios
es tan grande y poderoso que hizo todo de la nada para vos, como un regalo de su infinito amor. Y entonces el profeta medio como que se embala y dice, pero ¿cómo se atreven a desafiarlo? A un Dios tan grande y poderoso. ¿No piensan lo que les va a pasar, por ejemplo, después de la muerte? ¿O ustedes creen que porque los diarios dicen por ahí, a la edad de 99 años, fulano de tal dejó de existir? Lo ponen así como porque parece un poco más serio. Dejó de existir. Bueno, no dejó nada de existir. Dejó de existir su mascota, el perro, el gatito, el loro que tenía en la jaula, esos sí dejan de existir. Pero vos, fulano, insiste el profeta que está cada vez más enojado, vos, fulano, no dejás de existir. A lo mejor, y Dios no quiera, vas a querer dejar de existir cuando te encuentres delante de Dios y de tu eternidad sin Él. Pero por ahí el profeta se pone un poco más tierno y entonces le hace acordar a fulano que ese Dios lo quiere y que espera que antes de partir tenga un minuto para disculparse por no haber cumplido los mandamientos, por haberlo tenido tan ignorado, por haberlo ofendido. Y ese Dios, si en el último instante le robaste el cielo como al San Dimas, entonces te va a esperar con el abrazo más cariñoso, como corresponde a un papá. Así que escuchá, fulano, que mientras hay vida, hay esperanza. Y la abuela, que había escuchado al profeta, después fue a su casa y le dijo, escuchá, mi hijo, a los nietos, escuchá, mi hijo, mirá que nosotros queremos ser amigos de Dios para que nos premie con el cielo y no nos castigue con el infierno. Así que vos, a confesarte seguido, por si tenés alguna mancha, a comulgar todos los domingos para alimentar esa amistad con Jesús, hacer todo el bien que puedas como los santos, y tratemos de que cuando nos vengan a buscar, porque era gallega la abuela, dijo, a ti como a mí que nos pille confesados, porque al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Así que hoy, como ellos, le pedimos a la Virgen que nos haga a todos buenos hijos del Padre, fieles a su amor, y un día estemos todos re felices en el cielo, y que así sea.